Amados hermanos, hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante en esta serie hablando sobre el verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Usted está oyendo la primera parte de esta serie, es una serie que vamos a desarrollar en 5 partes y esta es la primera parte de la serie. Predicar, evangelizar, son muchas palabras, son palabras muy conocidas por los creyentes, son el acto mismo de anunciar el evangelio, las buenas nuevas de Jesús para la salvación del hombre. Pero ¿qué es lo que hemos predicado como evangelio? El Señor Jesús anticipó que lo que sería predicado como evangelio era el evangelio del reino, las buenas noticias del reino, que es el evangelio verdadero. El reino es simplemente el Señor Jesús que resplandece sobre nosotros. Esperemos, hermano, que esta afirmación nos impresione profundamente. El reino es el resplandor del Señor Jesús y el reino es la propagación del Señor Jesús a resplandecer sobre nosotros. Él le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan que le verían viniendo en su reino, que ellos verían el reino de Dios viniendo con poder. ¿Y qué vieron ellos? Recuerde la transfiguración. Ellos vieron el resplandor del Señor Jesús. Cuando Pedro, Santiago y Juan estaban bajo su resplandor, ellos estaban en el reino. Además, todos los santos que han fallecido, como vemos en aquella conversación representado por Moisés, y todos los santos que estaban vivos representados por Elías, aparecieron allí y estaban bajo el resplandor de la propagación del Señor Jesús. Tal vez mirando este ejemplo nos ayuda un poco mejor. Supongamos que unos hermanos viven juntos en una casa, 4 o 5 hermanos. Si estos hermanos verdaderamente están bajo el resplandor del Señor Jesús, el reino está en aquella casa. Siempre que uno les visite, percibirá ese resplandor, percibirá el reino, el gobierno y el buen orden. Aunque ellos no tengan un reglamento, allí todo está en orden gracias al resplandor que impera en ese lugar. Supongamos ahora, sin embargo, que ellos no viven bajo ese resplandor, sino que más bien ellos se critican, se menosprecian los unos a los otros, fingen amarse. Si uno los visita, tendrá la sensación espiritual de hallarse en un lugar de muerte, en un cementerio. Aun cuando todo esté tranquilo, se percibe la espantosa presencia de la muerte. Aunque ninguno de ellos esté discutiendo y todo está aparentemente en orden, la muerte y la potestad de las tinieblas todavía está allí porque no hay el resplandor del Señor. El reino es el resplandor de la realidad del Señor Jesús. Siempre que Él resplandece sobre uno y uno está bajo ese resplandor, entonces está en el reino. Aunque no es fácil describir o definir el reino, nos parece que ahora, a través de este ejemplo, hemos podido comprender un poco mejor algo en cuanto al reino. El reino no es solamente una dispensación venidera, una esfera o un ámbito. Es el hacer real a nosotros, en nosotros y desde nosotros, la realidad del Señor Jesús, su gobierno. Siempre que Él se propaga al resplandecer sobre nosotros, nos encontramos en el reino. Y para nosotros entonces el reino ha venido con poder. Queremos mirar un poco lo que creemos que es algo acerca del proceso del reino. En Marcos 4, del 26 al 29, el Señor Jesús dijo que el reino es como si un hombre echara semilla en la tierra. La semilla crece, aparece la hierba, luego la espiga y finalmente es cosechada. El reino es una semilla que fue sembrada en la tierra y crece hasta alcanzar la madurez y allí se ciega. La semilla es el Señor Jesús mismo como aquel que resplandece. Nosotros somos el suelo en el cual el Señor Jesús ha sido sembrado como simiente. La semilla crece y eventualmente produce una cosecha que es la plena manifestación del reino. Por lo tanto, el reino es el Señor Jesús como semilla que ha venido, que se ha sembrado en nuestro interior y que crece en nuestro ser hasta alcanzar la plena madurez en el tiempo de la siega. Cuando los cultivos estén maduros, se realiza la siega, que es la plena manifestación del reino. Entonces, el crecimiento de la semilla dentro de nosotros es el proceso del reino.
Por un lado, nosotros ya estamos en el reino. Por otro lado, participamos del proceso del reino. Por ejemplo, en un campo de trigo primero se siembra la semilla en el suelo. Después la semilla aparece como un brote eterno, como unas hierbitas ahí apareciendo sobre la superficie de la tierra. El crecimiento continúa hasta que esos brotes se convierten en unas plantas que producen espigas y después grano en las espigas. Finalmente esos granos maduran en las espigas, están llenos allí en las espigas y entonces se realiza la siega de los campos. Este es el cuadro del proceso y la manifestación del reino. Ahora somos participantes del proceso del reino. Estamos en el proceso del reino. Es decir, hoy la simiente del reino está creciendo en nuestro ser. Este crecimiento del reino nos llevará a la siega. Y la siega es sinónimo de la plena manifestación del reino. El reino, amado hermano, y una vez más insistimos sobre esto, es el evangelio. Mire, vamos a hacer una comparación entre dos pasajes muy buenos. Lucas 18, 29 y Marcos 10, 29. Lucas 18, 29 leemos allí. Y les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer por el reino de Dios. Así termina. Dice que dejamos ciertas cosas por el reino. Ahora, cuando leemos Marcos 10, 29, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio. En Lucas 18, 29 se dice por causa del reino. En Marcos 10, 29 habla por causa de mí y del evangelio. Entonces, amados, son las mismas cosas dejadas ahora por el evangelio, según Marcos 10, 29. Esto demuestra que el reino es el evangelio. El reino y el evangelio son términos sinónimos y son usados sin distinción en el Nuevo Testamento. Tenemos que declarar la verdad esa de que el reino es el evangelio. Si no comprendemos que el evangelio es el reino, nuestro entendimiento del evangelio será deficiente, solo se centrará en el hombre. El evangelio no solamente se relaciona con el perdón de pecados, no solamente se relaciona con la redención, no solamente se relaciona con la justificación, la santificación o la salvación o liberación de la condenación. El evangelio también guarda relación directa con el reino, porque es por el reino y para el reino. Entonces volvemos a mirar otra visión ahora diferente del reino. ¿Qué es el reino? El reino es el Señor Jesús como semilla. Antes lo habíamos hablado, el reino es el Señor Jesús que resplandece sobre nosotros. El reino es el Señor Jesús como semilla de vida que ha venido a nosotros. Cuando esta semilla de vida vino a nuestro ser, fuimos regenerados. Quiere decir que se nos impartió esa vida. En virtud de esa regeneración, nacimos en el reino. Es lo que el Señor dijo a Nicodemo, ¿se acuerda? En Juan 3, versículo 3 y versículo 5. La regeneración fue nuestro traslado. Fue por la regeneración que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Bendito sea el Señor. Este es el evangelio auténtico, verdadero y completo. Nuestro ingreso en el reino no se realiza en términos externos o aparentes, sino mediante un nacimiento interno. Recuerde, hay que nacer de nuevo. El que no nace del agua y el espíritu no puede entrar. Juan 3:3 y Juan 3:5. En otras palabras, cuando el Señor Jesús viene a nuestro ser, Él trae el reino a nuestro interior. Cuando creemos, el reino viene al interior. Por esto Él dijo que el reino está entre nosotros, hablando con los fariseos en Lucas 17, 21. Ahora este reino es el Señor Jesús, la semilla de vida sembrada dentro de nosotros y que todo el tiempo está creciendo en nuestro ser. Por tanto, nosotros somos participantes del proceso del reino. Vamos a mirar ahora una escritura tremenda en 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a poner atención en los versos 3, 4 y 11. Y allí leemos donde se nos dice que el divino poder de Dios
nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y que por medio de estas cosas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Puesto que participamos de la naturaleza divina y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, podemos tener una rica entrada en el reino. Uno de los 3 versículos para que vea. Cuando el Señor Jesús entró a nuestro ser, Él trae con Él todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, incluyendo la misma naturaleza de Dios. Por medio de todo esto podemos obtener una rica entrada en el reino. Y en esto consiste el proceso del reino. Por lo tanto, el reino no es solamente una era venidera, no es una dispensación futura. ¿Cómo tenemos entrada en el reino? Amados, no es al aprender, al estudiar, al completar ciertas reglas o a ir a un seminario por ciertos estudios. Es mediante la regeneración cuando se nos imparte la vida de Dios. Entonces entramos en el reino por medio del Señor Jesús, que viene a nuestro ser y nos imparte todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para darnos esa rica entrada en el reino. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ahora están en nuestro interior. No podemos menospreciar la pequeña semilla. Esta pequeña semilla lo incluye todo. Vea cualquier semilla. Dentro de esa semilla están las raíces, el tallo, la rama, las hojas, las flores, el fruto. Todo eso procede de esa pequeña semilla. Todas las cosas, amados, leemos ahí en 2 de Pedro 1:4, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Así que somos participantes de la naturaleza divina. Por medio de esto podemos obtener una rica y abundante entrada en el reino. Repetimos, no solamente entrada, sino una rica y abundante entrada. En Marcos 10, del 17 al 23, vemos allí que un joven rico vino al Señor Jesús preguntándole qué habría de hacer para heredar la vida eterna. El resultado de este diálogo y más sobre esto lo vamos a ver en el próximo audio, hermano. La gracia del Señor sea con vosotros.